Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar nuevamente con uno de los debates de este ciclo que hemos organizado, ciclo de debate y reflexión sobre temas de violencia de género. Somos un grupo de abogados que nos hemos capacitado en materia de género, que nos hemos postulado para incorporarnos al cuerpo de abogados y abogadas en materia de género correspondiente al Ministerio de Justicia. Y bueno, estamos esperando ser incorporados en el cuerpo. Mientras tanto, como parte de un servicio a la comunidad, estamos participando, conectándome con la doctora Marisa Ochoa de la provincia de Mendoza, quien va a ser hoy nuestra expositora. Hola. Buenas tardes, Marisa. ¿Cómo Hola. estás? Bien, buenas tardes. Marisa, no te veo, debes... Ahí ahora estamos. sí, ahora sí. Buenas tardes, Marisa. Le estaba comentando a la gente que ya se está uniendo, que formamos las dos, junto con otros y otras colegas a lo largo y a lo ancho del país, de distintas provincias, formamos parte de los aspirantes al cuerpo de abogados y abogadas con perspectiva de género. Hoy te vamos a escuchar a vos atentamente, yo voy a estar acompañándote y también está acompañándonos la doctora Paola Casariego de la provincia de Buenos Aires, quien va a estar atendiendo las consultas por chat y asistiéndonos para que podamos conversar tranquilas. Marisa, vos estás en la provincia de Mendoza, yo estoy en Rosario, provincia de Santa Fe, y hay colegas que son de la provincia de San Juan, de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todos estamos a la espera, ¿no es cierto?, de poder incorporarnos, poder concretar esa incorporación para la cual nos capacitamos. Mientras tanto, como una forma de servicio a la comunidad, de brindar un poco lo aprendido en toda esta etapa, organizamos este ciclo de debate y reflexión. Contanos, Marisa, hoy entonces de qué vamos a hablar. Bueno, buenas tardes desde San Rafael, el corazón de Mendoza, así nos dicen a nosotros. Somos Así es, la la principal tierra ciudad, del como es vino. Rosario. Claro, como es Rosario de Santa Fe, San Rafael es el corazón de Mendoza. Tuve la Bueno, suerte yo de soy... conocer. Qué bueno. Hermosa Este, provincia y ciudad. Bueno, yo mi posgrado lo hice en Rosario, así que bueno, viste que la vida siempre te junta. Así que bueno, feliz de poder participar y de ser parte de este equipo que la doctora Casariego desde la provincia de Buenos Aires nos ha convocado y nos lleva a poder, digamos, transmitir al país y no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que integramos este bonito país a hablar de violencia, ¿sí? Esta Exactamente. violencia que, claro, siempre la podemos asociar desde lo físico. Siempre cuando uno dice es violento o es violenta o tiene un comportamiento violento, lo asociamos a lo físico, lo asociamos al grito, lo asociamos al maltrato, lo asociamos a lo emocional, pero por ahí, desde el golpe, como digo yo. Y muchas veces vamos a poder charlar esta tarde respecto de los distintos tipos de la violencia, ¿sí? Uh-huh. La violencia que es psicológica, es económica, es física, es sexual, es Uh-huh. sobre todas las cosas, la violencia es esta forma de transmitir la impotencia del otro, ¿sí? Esta forma de no poder Exactamente. expresarlo, de no poder canalizarlo desde la parte positiva o desde el amor. Exactamente. ¿Bien? Desde la palabra, desde la expresión. Exactamente.
Entonces, Bien. se manifiesta en forma de agresividad. Exactamente. Es, digamos, es esta muestra de impotencia, de este no poder decir lo que siento o quiero, bueno o Poner en malo, ¿no? palabras, exactamente. Exacto, el sentimiento. Entonces se arremete desde algún lugar. No solamente digo con el golpe, con revolear un objeto, con pegarle a Ujú, la pared, sino también muchas veces ante el silencio, por ejemplo, de la ujú. indiferencia. La Por indiferencia. eso decíamos hace un par de charlas atrás cuando hablábamos y definíamos un poco lo que era violencia y decíamos que era todo acto u omisión también, ¿no es cierto? Es decir, no Bien. solamente el hacer, sino el dejar de hacer a veces o el dejar de decir la indiferencia que tanto duele muchas veces a la víctima, ¿no es cierto? O a los hijos de la víctima. Eh, entonces, bueno, poder ahora terminar esa idea, ¿no es cierto?, que habíamos iniciado. Exacto. Bien. Bueno, la idea básicamente es poder reflejar en esta pequeña charlita estas ideas de lo que es violencia, ¿no? Porque todo comportamiento que al otro le haga sentir violencia está hablando de la falta de amor, de la falta de empatía desde la igualdad. Es decir, Ujú, somos iguales y te quiero decir esto, pero no puedo. Entonces, ¿cómo siente esta persona la violencia? Vuelvo a decir, el silencio y la indiferencia es tan violento como el golpe. Lo que pasa es que no se ve. El golpe, claro, dentro de todo, y aunque parezca mentira, es como lo sencillo. Uno va, exacto. denuncia, el golpe se constata, inicia la causa, etcétera, etcétera. Bien. El tema cuál Ujú, es cuando nosotros, esta violencia es interna, es esta que no puedo ni siquiera demostrar. Entonces, para eso estamos los que nos capacitamos en perspectiva de género, en perspectiva de violencia, para poder sacar a flor, a luz del día, este tipo de violencia. Bien, bien. advirtamos Ujú, también que hasta desde el colegio, ¿sí? Hasta desde el colegio, los niños son violentos. ¿Qué pasa con estas violencias que se dan en la escuela? ¿Por qué hay claro. tantos intentos, hasta en las escuelas primarias, de donde he capacitado docentes, por el tema de la violencia escolar? Hablando de colegios primarios, niños que van Sí, de criaturas, de los 5 a los 12 años, donde le claro. hacen bullying al gordito, al que tiene un defecto, al que no se viste, a lo mejor por lo que fuere, o hasta por convicciones religiosas de la familia, como es el estereotipo. ¿Bien? Y a Ujú, ese exacto. niño también se le ejerce violencia. Entonces pregunto, ¿esa violencia cómo canaliza a través del tiempo? Claro, cómo, digamos, cómo se va desarrollando esa personalidad si desde los 4 o 5 años ya tiene esa dificultad de manifestarse frente al diferente, porque en definitiva termina siendo eso, una imposibilidad de manifestarse frente al diferente y entonces recurre a lo que le sale, a lo mejor que es la agresión, que es el golpe y también la falta de corrección en ese acto, a lo mejor, la falta de un adulto, ¿no es cierto?, que le indique que no es la manera, que le brinde las herramientas para poder comunicarse de otra forma. Exacto. Este, ¿Mm? Bueno, desde ahí podemos advertir que hoy en día la violencia se ha instalado en nuestra sociedad, en nuestros sectores, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Entonces, cuando llegamos a la noticia de un femicidio, todos nos alertamos. Pero digo, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? Desde las esferas primarias, desde los Para no primeros llegar a eso. momentos. Ujú. Exacto. Entonces creo que lo importante en el caso, y viendo el video, que espero que todos los que nos estén siguiendo lo hayan podido ver, vamos Lo hayan podido digamos, ver. a enfocarnos un poquito en este silencio, ¿sí?, de la violencia. Si nosotros analizamos un poquito el video, podemos advertir claramente cuánto silencio hay.
en este video. exactamente. Bien, cuánto frustración Exactamente. en los Bueno, que niños. esa es otra de las características, Marisa, de las situaciones de violencia doméstica, el silencio, el tabú, el no hablar de ese tema, el naturalizarlo, como ahí nos está sugiriendo la doctora Casariego, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esos hogares donde la violencia está naturalizada y donde hasta llega a ser un secreto de familia, algo que no tiene que salir de la intimidad familiar o no tiene que hacerse saber, porque es algo que ocurre dentro del vínculo familiar, ¿no es cierto? Qué importante, ya que hablas de los docentes, qué importante la formación del docente, la capacidad de poder detectar eso en las horas que pasan con los chicos en la escuela, hablando justamente de la violencia dentro del aula, ¿no es cierto? Como a veces, Exacto. cada vez se ve más son grandes detectoras las docentes de situaciones de violencia familiar. Sí, totalmente. Habitualmente cuando el niño empieza con problemas de comportamiento o con comportamientos que no son habituales, el docente es como que tiene un radar, ¿sí? Ujú. Formado para intentar detectar cuál es la situación que se vive en casa. El niño es el transmisor de las situaciones de casa. Ojo que muchas veces el niño es un gran fabulador, que esto también lo he visto por la experiencia, Ajá, donde no hay un problema en casa, sino que es una forma de hacerse ver entre sus pares también. Entonces es ajá. muy importante esta detección precoz en cuanto a estas situaciones de violencia. Hay muchas veces que el niño, como el niño este del video, que lo Del veíamos que video. se callaba la boca y pasó toda su infancia callado la boca hasta que un día despertó, ¿sí? Digamos como Ujú. despertó del sueño. Bueno, obviamente no sabemos qué fue de este niño en su escuela, pero sí teniendo esta posibilidad que comento de asesorar dentro del ámbito de la educación primaria y básicamente de la educación maternal, las situaciones de niños, hay niños que no reflejan lo que es en la casa, pero sí reflejan un comportamiento o un temperamento, ¿sí? Entonces muchas Ajá. veces tratamos de poner en la familia cuestiones que a lo mejor no existen, pero en el niño vienen íncitas con él y quizás sean otras cuestiones, ¿sí? Entonces después estos niños que son adolescentes y hombres o mujeres adultos transpolan esta frustración o este desarraigo o este miedo o lo que fuere, primero en los vínculos escolares, después con sus amistades y posteriormente en su relación de pareja. ¿Bien? Claro. Si nosotros Ujú. volvemos a los tipos de violencia, nosotros vamos a ver que muchas veces, volviendo al tema del video, que es de lo que se trata la charla de hoy, vemos que dicen a las mujeres que se quedan con el que les pegas porque les gusta. Un gran mito. Claro. El Sí, gran sí, sí. mito de la Claro que violencia, sí. no, a nadie le Eso, gusta. por supuesto, eso lo hablamos oportunamente y está bueno que volvamos sobre el tema cuando vimos los ciclos de la violencia, ¿no es cierto? Como forma parte natural, en este caso, del ciclo de la violencia, primero todo el desahogo violento, ¿no es cierto?, generalmente del agresor varón, ¿no es cierto? Pero luego como viene la etapa del arrepentimiento y el reenamoramiento de la víctima y el convencimiento y el pedido de disculpas que a veces llega hasta lo más humillante, ¿no es cierto?, con tal de obtener el perdón de la víctima, que muchas veces se traduce en un dejar de lado la cuestión penal, no continuar con una denuncia que se haya hecho. Y eso es un poco ilusión de la mujer, un poco temor de la mujer hacia el agresor, que es tanto el temor que tiene, un poco rememorar todo lo vivido y tratar de evitar por todos los medios volver a vivirlo. Eh, bueno, en definitiva,
es En algo esto siempre, que los jueces en su momento cada vez más deberán ir teniendo en cuenta como una prueba más de que la víctima estaba inserta en un círculo, en una relación de violencia, que es un proceso y que no es un hecho aislado, sino que es un proceso que seguramente se inició con algún indicio, con alguna insinuación violenta y que fue creciendo en intensidad hasta llegar a los golpes, hasta llegar a las denuncias y todo el proceso penal que muchas veces antecede, ¿no es cierto? Y que, como decimos, se va dejando de lado, se va volviendo a denunciar. Por eso, cuando ocurre una tragedia, tenemos a lo mejor 15 o 20 denuncias hechas por la mujer. Y en muchas de ellas ella misma desistió, pero desistió por esto que estamos hablando, justamente. ¿Mm? claro. Lo que pasa es que el miedo y la culpa es lo que impide que la mujer pueda salir adelante. El solo pensar el papelón, ¿sí? A nivel social, a nivel amistades, a todo ese nivel. Ni hablemos si estamos hablando de una mujer víctima en un lugar pequeño. En las ciudades grandes pasa mucho más desapercibido. En los pequeños lugares donde la comunidad se conoce, ¿sí? Siempre Y queda donde está este tan presente el prejuicio y donde está tan presente el Exacto, estereotipo, ¿no es cierto? exacto. El estereotipo de los roles, el hombre, la mujer, tan arraigado, y bueno, evidentemente que romper eso es mucho más dificultoso que en una ciudad donde está todo más diluido, donde todo eso se está empezando a cuestionar más, ¿no? La idea es esto, es este déjà vu de algo habrá hecho o le gustará. Ujú. ¿Bien? Esto en las comunidades más pequeñas es donde más se ve, es donde más se nota y es donde las mujeres menos pueden pedir ayuda, porque siempre sienten que no hay alguien que vaya a defenderlas, sino que hay alguien que va encima a A cuestionarlas, ¿sí? juzgarlas. A juzgarlas, Ujú. exactamente. Entonces, si volvemos al video, nosotros advertimos en el video una mujer que no puede salir de la bañera con agua. Por favor, les recomiendo a todos, si no vieron el video, que lo Sí, vean, porque sí, entonces es esta muy charla conmovedor, les es va a muy cobrar conmovedor. significado. Yo te digo que Claro, lo vi un montón de veces, cada vez que lo vi percibí cosas diferentes, o descubrí cosas nuevas, digamos, es muy conmovedor y vemos reflejados muchos de los casos que hemos conocido, ¿no es cierto? Esa mujer impotente, esa mujer absolutamente aterrada, buscando prácticamente quedarse abajo del agua, hacerse invisible lo más posible. El hijo también paralizado, naturalizando, el agresor haciendo como que no pasa nada, buscando su cinturón, ¿no es cierto? Que es como su gran trofeo, y ese legado que va pasando de padre a hijo, tan, claro. tan propio Bueno, justamente de lo que hablábamos, de los estereotipos y de la cultura patriarcal, ¿no? exacto, pero Eh, ni más ni menos que así como ese cinturón podría haber significado un estereotipo de un bonito recuerdo, lamentablemente para este niño, luego joven y después adulto, significaba las marcas del silencio. Por eso este silencio de esta mamá que estaba en esa bañera queriendo perderse, no pudiendo hacerse cargo hacerse ni siquiera invisible. de ella, ni Ujú. siquiera visibilizarse. Entonces, acá lo que vemos es que estos estereotipos masculinos, que pueden ser excelentes, porque si ese cinturón no hubiera implicado violencia y sometimiento, pudiese haber sido un bonito recuerdo para cualquiera. Que si no era Ujú, un exactamente. cinturón, podría haber sido, no sé, una piedrita que recogimos hace 50 años con mi papá, pero no, era un cinturón que sirvió para los golpes. Y eso Para el era sometimiento. lo que él le dejaba a su hijo en Claro, el el legado que video. él.
Entonces, digamos, ¿cuál era el legado? No el cinturón per se, vuelvo a No, decirlo, no, no, sino no. el legado El de la sometimiento, violencia, claro, exactamente, tal cual. exactamente. Entonces, bueno, Lo que podemos interpretar que en ese caso, como probablemente existan muchas otras familias, la cuestión de la relación basada en el sometimiento, en el miedo, en la violencia, es una especie de tradición que se fue pasando, y por eso cuando hablamos de cultura patriarcal, hablamos de toda una historia, no dentro de una familia, pero sí en una sociedad donde, en cierto modo, ese es el mandato que se le da, ¿no es cierto?, al hombre a imponerse y a la mujer a obedecer. exactamente. Por eso ¿Mm? las expresiones de callate, vos qué sabés, es una expresión tan típica y que si nos ponemos a mirar un poquito al costado, si vemos en gente grande, lo vamos a ver y lo vamos a escuchar como algo normal o como algo que se escucha. Vos callate, ¿qué sabes? Ujú. Bueno, esta expresión era la expresión común en el antes, donde el señor, el caballero, le decía a su esposa amablemente, no sabes nada, ¿qué vas a opinar vos? Claro, una Por forma esta de cuestión desnaturalizarla, perdón, de desvalorizarla, de de desvalorizar. desvalorización. Exacto. Entonces, ¿cuál era el tema? Como antes la mujer se quedaba en la casa solamente al cuidado de niños y quehaceres domésticos, y el Ujú. hombre era el que guía y se podía conectar, relacionar e informar, son expresiones que, aunque parezcan mentiras ahora, uno cuando ve un matrimonio de años avanzados, en más de una oportunidad ha tenido la posibilidad de escuchar callate vos que sabés en este silenciar esta voz diferente o esta voz distinta. Y fijémonos, volviendo al video, Ujú. donde esta señora no habla, No no habla. emite una palabra, No se ni siquiera defiende, no acusa, no se justifica, nada, nada, nada. no puede. Está paralizada, está absolutamente Claro, paralizada. no puede. Y esa es una de las fases de la violencia que tenemos que poner de resalto en esta oportunidad genial que nos da la tecnología, de poder Ujú. llegar vos a todos aquellos, no solamente mujeres, digo, a todos aquellos que sufren violencia. Porque también tenemos que ser claros que la violencia se sufre desde distintos lugares, desde los niños, los adolescentes, los ancianos, las mujeres, los hombres. Bien, Exacto, entonces sí, sí, la sí, sí. idea es decir, miren, vean el video, porque si en algo se sienten identificados, agradezcan poder haberlo visto y empezar a pedir ayuda, Claro ¿sí? que sí. Porque creo que la ayuda es la única manera en que las personas que son víctimas de violencia puedan salir del círculo. Siempre decimos la violencia es una espiral. Y vieron cómo se rompen los espirales, hay que cortarlos. Si no Ujú, siguen, mismo devenir. ¿Bien? Entonces, ujú. ¿cómo se corta? Con la ayuda externa. No hay otra forma de No hay otra cortarlo. manera, no. Exacto. Y hay que cortarlo. Vuelvo a decirlo, hay que cortarlo, porque es de la única manera en que el que sufre violencia, en especial las mujeres, que además tienen normalmente menos posibilidades económicas, menos posibilidades de inserción, menos posibilidades de ser escuchadas, ¿sí? Porque Ujú. son sometidas, presionadas, digamos como puestas como en una gatera, de donde no Sí, pueden salir, aisladas, aisladas aisladas, por eso. de sus afectos, de sus Exacto, relaciones, ¿no? bien. En general el violento las va acercando y las va encerrando, Exacto. y Cerrando. alejando de todo pedido de ayuda, justamente, ¿no? Por Exactamente. eso, Por eso, ahí está la idea de poder contar con el asesoramiento respectivo, que tampoco ujú, es una cuestión fácil, porque como lo hemos visto tanto en el curso de capacitación y lo vemos en la vida cotidiana como profesionales,
advertimos que la mujer por ahí como que toma el impulso, pero cuando vea lo que se va a enfrentar, vuelve el miedo, Vuelve sobre vuelve sus también la pasos. comodidad. Ojo, vuelve también la comodidad. Esta Sí, comodidad esta comodidad dada por el miedo, sin duda que es miedo, ¿bien? claro que sí. ¿De qué voy a hacer mañana? Y esta Sí, falta de pensar respuesta. en todo lo que arriesga, ¿no es cierto? Al someterse a Exacto. la denuncia, al someterse también en un sistema que si bien brinda muchas herramientas, Marisa, todavía no está del todo preparado, con agentes que todavía no están preparados, con un procedimiento que si bien trata de cumplir con la reglamentación nacional e internacional, muchas veces termina revictimizando a la víctima o sometiéndola a tener que volver a vivir, a tener que volver a narrar sus experiencias. Entonces, bueno, eso también todavía, ahí también hay mucho por hacer, ahí también hay mucho por mejorar. Sí, ¿Mm? totalmente, porque, a ver, el hecho de poder recepcionar la denuncia, no hacemos nada con eso. Si, por ejemplo, no podemos brindarle desde el Estado a la víctima un lugar donde estar, un lugar donde quedarse, que no sea volver a su casa, que no sea volver con el violento, que no sea Claro, volver a ser revictimizada. Si no podemos brindarle a la víctima esto de que lo cuento una sola vez y no tengo que volver a contarlo, pero las víctimas se claro. enfrentan con que se lo cuentan al policía que hacen la denuncia, después cuando la derivan, después a los Al trabajadores fiscal, sociales. Entonces, exactamente. a ver, hasta la misma víctima, por una cuestión de autoprotección, va cambiando en su propio discurso, su propio relato, que es lógico. Pobre Sí, sí, sí. persona, pobre, ¿cómo hacemos para que pueda contar 10 veces lo mismo cuando con una sola vez que lo contara había más que material suficiente para poder, digamos, Sí, sí, para amparar? tomar intervención. Sí, sí, y ampararla desde todos los ámbitos. Entonces creo que desde el Estado, más allá de las formaciones profesionales, se requieren que los profesionales estén trabajando, que no estamos. Exactamente, Y por otro lado, exactamente. que se le brinde también a los profesionales las herramientas necesarias para este acompañamiento, porque vemos también que no solamente dentro de los tipos de violencia advertimos la violencia institucional, porque eso de que la víctima tiene que contar 10 veces lo mismo, es el mismo aparato del Estado el que le hace contar Claro. 10 veces lo mismo. Y eso es Sí, violencia sí, sí, sí. institucional. Sí, Si y con una vez que lo cuente, atenta justamente contra el éxito de la denuncia. Por eso vuelvo a repetir cuántas veces nos encontramos con una víctima que tuvo 18 o 20 denuncias. Y bueno, sí, justamente es que en el camino esas denuncias fueron quedando por una u otra razón. Esa víctima no fue muchas veces debidamente acompañada por el sistema. ¿M? No fue exacto. Y debidamente además, contenida. ahí está, porque aparte la misma víctima no quiere volver, si hizo tantas denuncias, no quiere volver a pasar por el mismo camino que fue traumático en denuncias anteriores. Entonces después tenemos el resultado, un femicidio. Pobrecita, decimos todos. ¿Qué hicimos antes? Nada. Ahí es donde debemos trabajar todos los Bueno, que podemos. puntualmente este tema, el de la violencia institucional en el ámbito de la justicia, lo vamos a estar desarrollando en el próximo encuentro, ¿eh? Que se complementa con lo dicho en el anterior, que fue sobre la ley Micaela, que comenzó su implementación, pero que bueno, por sí sola, digamos, no va a venir a resolver Nada. años y años de otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, es algo, por lo menos es algo, por lo menos se empezó, por lo menos hay gente que se está capacitando, y tenemos normas nuevas, que se adecúan a la normativa internacional también.
y bueno, y es todo un camino. A mí me gustaría que dejáramos, Marisa, un mensaje optimista, más allá de todo lo que hemos dicho y comentado, para que si hay alguien a quien le llega este debate y lo puede ver, o alguna de las personas que nos están acompañando, sepan que más allá de las dificultades siempre pueden pedir ayuda, siempre pueden recurrir al medio que tengan más cerca en su lugar, porque bueno, estamos llegando tenemos, digamos, cobertura en todo el país, y me gustaría que dejáramos antes de irnos una reflexión en ese sentido, un mensaje Bien. positivo. Lo importante es no juzgar al que denuncia. Veo por ahí en los comentarios que dicen, y vuelve con el violento. Y sí, porque forma parte del ciclo de la violencia. No Claro que estamos sí. para juzgar, estamos para acompañar, para poder brindarle herramientas que necesitan para poder salir de ese lugar. Si volvemos al video, vemos que esa mujer hay que sacarla de la bañera, hay que secarla con una toalla, acariñarla y decirle, vamos, salí de acá. Bien, Ujú. entonces lo importante es eso, no juzguemos, no juzguemos, No, solamente acompañemos. la víctima Ahí sabe está. el miedo que ha sentido, las situaciones extremas que ha pasado, y el miedo paraliza, como lo vemos en el Exacto. video, el miedo Bueno, nos paraliza. no deja que salga, como decimos, de la bañera del video. Claro, no Advertamos. podemos pedirle que actúe racionalmente a la víctima que ha Exacto. pasado por situaciones límites. Muchas Tremendas. veces no solamente ella, Marisa, porque estamos hablando de que la gran mayoría de víctimas son mujeres, y son mujeres con hijos, y son mujeres a las que las amenazan con hacerle cosas tremendas a sus hijos, o a su círculo íntimo, y eso también es absolutamente paralizante. Totalmente. Por eso digo, creo que acá el tema es no juzgar la conducta, sino acompañar. Y el mensaje esperanzador es este, busquen ayuda. No hay otra que la ayuda. De la única manera que se sale es pidiendo ayuda. Y quizás a veces la ayuda no pueda ser todo a ver, continente que se requiere, pero Ujú. es mucho mejor que la nada y el juzgamiento. Entonces, a todo aquel que sufre de violencia, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, nada más, porque el silencio y el sometimiento lo deja más a merced del victimario, ¿sí?, que a merced de su salida y de su solución. Todos merecemos vivir en paz, no en un Claro que sí. ámbito de violencia. Entonces, bueno, así como este hijo en el video le dice a la mamá, vamos, y esta mamá no sale de la bañera, bien, y Ujú. no puede reaccionar, bueno, desde este equipo profesional pretendemos que salgan de la bañera, que busquen ayuda, que busquen contención, que nos contacten, que en todas las provincias del país hay grupos que trabajan, hay equipos y que se puede brindar una solución alternativa al sometimiento y al seguir callados la boca soportando la violencia. Ese es mi mensaje. Bueno, bueno, Marisa, excelente. Excelente, te agradezco mucho. Quedamos a la espera de si hay alguna otra consulta, y si no, nos estaríamos encontrando el martes próximo, Sí. Bueno, en otro encuentro de este ciclo. Bueno, bueno, Marisa, aprovecho para gracias. saludarte, mandarte un beso grande, y nos Bueno, estaríamos encontrando. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuenten conmigo. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Nos Saludos. vemos, dale, un beso. Gracias.